Buen día, estimados radioescuchas. Aquí en Radio Sintonía 1420 AM. Eh, Vamos a identificar en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en el control máster el buen amigo Luis Guillermo y sus amigos de siempre Rafael Polanía y Luis Alviares. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Nos complace mucho compartir en el día de hoy, ya viernes 20 de este mes de octubre, mes de elecciones y bueno, mes de muchas actividades de la sociedad civil y de la sociedad política, nacional e internacional. Acabamos de salir de unas elecciones, Luis, el domingo, unas controversiales elecciones donde el clamor popular fue la represión, la actuación de colectivos armados, la disposición del CNE de transferir a última hora centros de votación que molestaron y definitivamente causaron abstención y poca participación en estos centros, muy nutrido, por cierto, más de 300.000 electores fueron movidos de un lugar a otro de una manera irresponsable y bueno, sin justificación alguna, y lo que se procuraba era crear esa zozobra en el elector para desanimarlo al acto de votación, a ese derecho indispensable que tiene el ciudadano venezolano en esta instancia. Bueno, y mucho pronunciamiento de liderazgo internacional. Luis, comenzando por el presidente de Colombia, que exige realmente, bueno, él está cerca, absolutamente cerca, casi 3 millones de colombianos están en Venezuela, quizás más. Quizá un poco más, Sí, algunos señalan que 5 millones, 5 pero bueno, millones de venezolanos, de manera que el presidente Santos está absolutamente bien informado a primera hora de los acontecimientos que puedan ocurrir en Venezuela y por eso se pronuncia por el advenimiento de unas elecciones generales para garantizar la paz, la transparencia, la democracia, los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos civiles a los venezolanos. Y yo creo que ese liderazgo internacional, ese pronunciamiento, no hay que soslayarlo de buenas a primeras. Otro pronunciamiento que vamos a discutir aquí, conversar con Luis y con ustedes, queridos amigos de la radio, amigos de la web, que lo pueden hacer a través de los teléfonos 264-1494, 264-1619 y por la web también, Luis, claro. www.radiosintonía1420.com. El otro pronunciamiento importante que debemos evaluar todos los venezolanos que hacemos vida activa en Venezuela, que estamos contestes de la situación nacional e internacional, es el pronunciamiento, Luis, del secretario general de la OEA, que Ujú. dice que participar en un proceso electoral donde no se tenga ningún tipo de garantía y de respaldo a la intencionalidad del voto es una contribución realmente a la tergiversación de ese proceso. Y a los efectos le contestó el señor Ramos Alud y el pueblo de Venezuela no está realmente de acuerdo con la respuesta del señor Ramos Alud de que el señor Luis Almagro no debe meterse en este tipo de asuntos, porque él cree que este tipo de gobiernos totalitarios pueden salir con voto, pero el asunto es que tú no puedes construir el futuro imitando siempre el pasado. Cuando un vocero de este carácter político, de cualquier instancia política, se pronuncia siempre reviviendo el pasado porque no hay una evolución continua de los elementos de la actualidad, se refugian siempre en el primitivismo, entonces no es bien habida ese tipo de declaraciones, Luis. Sí, seguro, Rafael. En sintonía con el comentario que acabas de hacer, bueno, ciertamente debemos señalar varias cosas. En primer lugar, el régimen señala constantemente que llevamos 22 elecciones durante todo este proceso que ellos llaman revolucionario. A nuestro modo de ver es un proceso de involución, pero en todo caso, vamos a decir algo aquí de entrada, porque las cosas no se pueden olvidar tan pronto ni rápido.
Estas elecciones regionales, el histórico siempre señala que no, eh, nunca tiene una alta participación. Al contrario, en esta oportunidad rebasó el 60% de participación. Recordemos que eh, el padrón electoral para estas regionales estaba alrededor de 18 millones, en el entendido que el municipio Libertador no vota, que es, porque no elige gobernador, 1 millón y algo, ¿no? Pero bien, cuando yo los escucho por la televisión, por la radio, por la prensa, señalar que esta es una democracia porque llevan 22 elecciones, la pregunta que viene a la mente es qué tipo de elección han hecho. Con un CNE que, por ejemplo, tengo acá en mi nota, lo que ha señalado hasta la saciedad buena parte de la oposición, la reubicación de los centros de votación a zonas lejanas y de difícil acceso 48 horas antes y el mismo día. Bueno, esto es algo increíble, impensado. Esto no. Lo otro, el impedimento de la sustitución en la boleta electoral de los candidatos de la oposición que se habían retirado para apoyar a los candidatos ganadores en las primarias internas de la MUP. Bueno, y ahí entendemos nosotros que esto lo hizo con tiempo, se le señaló al Consejo Nacional Electoral que debía retirar estas personas porque eso podía confundir e inclusive creo que por ahí, aunque no fue muy alto, pero eso en parte está el voto nulo. Eh, Así por esa vía fueron rebanando estas elecciones que, repito, estaban pautadas para diciembre del 2016, pero en ese mismo año se volaron también el referéndum revocatorio y estas mismas rectoras señalaron que las elecciones regionales serían para el mes de julio de este año. Ah, pero eso sí, volaron de manera muy expedita para, eh, digamos, hacer todo el proceso ese de la Asamblea Nacional Constituyente, que para nosotros es ilegal por una simple y llana razón, que lo hemos analizado en el programa en más de una ocasión. No respeta lo que dice el artículo 347 de la Constitución, que indica que para convocar una constituyente eh, debe observarse una consulta popular. Eso no pasó. Pero ahora bien, luego habían señalado que las elecciones regionales iba a ser para diciembre de este año, pero vino un señor llamado Erly Herrera, que es periodista, constituyentista, y en esa asamblea ilegal constituyente promovió que debía ser para el mes de octubre. Y sobre la marcha, caramba, hicieron todo el proceso, por estas rectoras simple y llanamente se comportan de una manera tan sesgada y tan evidentemente parcializada. Además, son militantes del PSUV, las 4 rectoras. ¿Qué más se le puede pedir, por favor? Ahora, es de parte de la oposición, porque los que somos demócratas creemos en el voto. El voto es una consulta, pero popular, una consulta a la ciudadanía para que a través de ese voto se exprese cuál es la voluntad. Pero eso tiene que tener ciertas condiciones. Yo ejemplifico esto como que, supuesto, digamos que hay un premundial de fútbol y va a Venezuela y Colombia a disputar eso y resulta que todos los árbitros son de la hermana República de Colombia, bueno, o al revés, todos son de aquí de Venezuela. Obviamente uno de los dos equipos va a protestar. Bueno, asimismo es que, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ese CNE debe ser un CNE que debe estar, primero, de acuerdo a lo que dice la ley, debe ser gente insospechada de participación política porque son los árbitros. Pero luego de esto, al menos deberían ser 2 del PSUV, 2 de la oposición y uno escogido de mutuo acuerdo, pero es que son 4. Y el señor que tenemos ahí, que es de la oposición, Luis Emilio Rondón, caramba, no sé, estamos esperando una declaración más fuerte, más contundente. Y lo que queremos decir es que, y aquí va mi comentario, esta parte final, es que unas elecciones que sean convocadas bajo el prisma del autoritarismo, es más, con una pero con una vulgar participación del Estado, más de una vez cada ratico encadenando con los candidatos, llevándoselo el presidente para los actos que él tiene para promocionarlo
Y cuando uno observa y ve el Canal 8 es un canal simplemente de propaganda, entendemos que no es posible. No es posible participar en unas elecciones así sesgadas. Yo no creo que el drama de esto esté solamente en que se puedan coger el voto, porque entendemos que al final de cuentas, en este proceso electoral hay que auditar la mitad de las mesas en cada centro electoral y adicionalmente cada testigo tiene derecho al acta y los testigos están ahí. En el caso que no esté es un problema, pero esta auditoría completa va a implicar los cuadernos electorales, porque por ejemplo estaba leyendo el caso de Olivares allá en Vargas, que él señala que le emigraron 5.000 personas. Bueno, él tendrá que sustentar esa denuncia. El caso de Andrés Velázquez en Bolívar. Y a fin de cuentas, lo claro está que este es un proceso muy apañado, muy opaco, y las declaraciones del secretario general Luis Almagro vienen como anillo al dedo en el sentido que partido político u organización que acepte competir en esas condiciones avala el fraude. Rafael. Sí, perfectamente, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Estamos en la hora del diálogo. Uh-huh. Hoy, viernes 20 de octubre, estamos analizando este proceso electoral que fue muy complicado, muy polémico. Hemos observado que por una parte el gobierno desde muy tempranas horas, digamos 2 años antes de las elecciones que estaban previstas para el año pasado, había venido estableciendo una estrategia, primero de sacar del orden político, arbitrariamente arremetiendo contra los derechos políticos de muchos líderes de la oposición, los anula y evita que participen en este proceso. Luego tienen líderes fundamentales como Leopoldo López aún en la cárcel solamente por el temor de que ese liderazgo se expanda realmente en Venezuela y el voto de los venezolanos se vayan por ese liderazgo de Leopoldo López, quien ha presentado alternativas de desarrollo, alternativas de liberación del país y de progreso, de creación de empleo, de todas esas expectativas que tiene el pueblo venezolano, ese joven las garantiza y por lo tanto el régimen tiene que mantenerlo prisionero sin participación política alguna. Ya sabemos cuál fue su primera inhabilitación, una cuestión absolutamente absurda. Un Contralor General de la República está precisamente para supervisar los procesos administrativos de los gobiernos para poder poner orden en las finanzas públicas y en la acción ética y moral del uso de los recursos, del manejo de los recursos públicos, garantizándole, en este caso a todos los venezolanos, la pulcritud, la eficiencia en el gasto y evitando esa grosera corrupción. Y nosotros observamos cómo este Contralor de la República no se ha pronunciado en ninguno de los terribles casos que ya es del conocimiento absolutamente público y es notorio esos procesos profundos de grosera corrupción, donde el propio presidente de la República está implicado. Se han pronunciado muchos conocedores de esto, investigadores y los propios organismos internacionales de lo que ha ocurrido en el caso de Odebrecht, donde está también incurso varios ministros y que han sido ya objeto de sanciones de gobiernos exteriores como Estados Unidos, porque para ellos el lavado de dinero, el lavado de estos recursos, la terrible corrupción y el depositar esos inmensos millones de dólares en ese país causa cierto trastorno económico en su economía, en su proceso económico de ese país, por lo tanto eso es una amenaza y ya están identificados, pero nunca un venezolano ha podido observar una acción concreta del señor Contralor para poder ponerle coto, límite a esta terrible corrupción que ocurre en el país y en América Latina. Sin embargo, vemos cómo en la antesala de las elecciones, un año antes, comienza el proceso de inhabilitación de esos liderazgos que pueden concentrar el voto de la ciudadanía. Eso es utilizar el Estado, los recursos del Estado, para sacar ventaja e imponer líderes
que no son los más convenientes para el desarrollo del país y para las aspiraciones que tienen los sectores democráticos en cada una de estas regiones, en este caso los estados. Así ocurrió, se eliminaron más de 20 alcaldes, que muchos de ellos aún están presos. Hay una gama de líderes fundamentales fuera del país, huyendo a la represión, el alcalde de Chacao, el alcalde de Barquisimeto. Bueno, no los puedo nombrar porque son muchísimos, pero ese es un ventajismo que el pueblo rechaza realmente. Y luego se preparan de manera orquestada todos los organismos que componen este aparato político que se llama Estado para concluir en un proceso bochornoso, un proceso irregular que le cercena el derecho al voto consciente a los venezolanos. Es el caso del alcalde del municipio Sucre, que hizo una gran gestión allí en Sucre y que se perfila como un líder, el señor Carlos Oscarí. No hubo solo un sistema fraudulento. No puedes decirle a 225.000 electores que los cambiaste 48 horas antes de las votaciones. Esto generó una violencia terrible. Llegaron personas en carros disparando, amedrentando, deteniendo los autobuses donde iban a transportar esos electores que acudieron a cumplir de manera ejemplar, cívica, extraordinaria, amando la democracia, fueron al sitio de votación anterior y de allí se trasladaron al sitio reubicado y fueron interceptados por unos vándalos del gobierno nacional disparando contra los cauchos, asaltando a los que iban en los autobuses. Esto lo repetiremos hasta la saciedad, cuéstenes lo que nos cueste, porque no se puede aceptar que eso ocurra aquí. Y el gobierno no detuvo ni siquiera uno de esos bandoleros que llaman colectivos y que pese a las prohibiciones de porte de armas que se había venido anunciando y que estaba localizado en todo el país, esta gente parece que se lo armaron eh, con la pretensión de que hicieran esto. Ese tipo de actos de conminar de forma represiva a los ciudadanos que tienen la intencionalidad de cumplir con ese objetivo fundamental de la democracia venezolana, merece un castigo ejemplar. Y el pueblo venezolano está viendo, observando de manera constante cuál es la actuación de los órganos de represión del Estado, que tienen la responsabilidad de atender estos casos de manera inmediata. No hay un solo detenido de estos colectivos, Luis, que hayan interceptado estos autobuses y que hayan amedrentado. Así ocurrió en la consulta popular que hizo la MUT, la oposición venezolana, y que fueron a votar 7.500.000 venezolanos. Allí asesinaron unas personas, detuvieron algunos colectivos, pero el conocimiento que tenemos es que no hay ningún responsable acusado formalmente y preso formalmente. 3 damas mayores de edad, mayores algunas de 60 años, le quitaron la vida, las asesinaron y fue terrible esa situación. Yo creo que el comportamiento del Estado no puede seguir actuando de esta manera, una manera que estimula ese acto, esos actos pervertidos de asesinos contrarios a la expectativa pacífica que siempre ha tenido el pueblo venezolano, Luis. Seguro. Bueno, debo agregar que mm, aquí el señor Nicolás Maduro anuncia públicamente y los voceros, incluso la señora Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Ilegal, porque no está acorde con lo que señala la Constitución, y eso hay que decirlo siempre, bien, coloca en una posición un poco interesante que los gobernadores electos de los 5 estados que no favoreció el, al PSV, el caso de Táchira, Mérida, Zulia, Anzoátegui y Nueva Esparta, deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, so pena de no poder acceder a sus cargos electos por voluntad popular. E inclusive
Estaba oyendo a uno de estos constitucionalistas que siempre entrevistan y aparte de esta gente que es técnica en la materia, entiendo que esto simplemente es de revisar y leer la Constitución para uno percibir y darse cuenta que primero que todo en ninguna parte, en ninguna norma jurídica está señalado que los gobernadores recién electos deben juramentarse ante una asamblea altamente cuestionada. Pero se presenta el otro caso. Resulta que los consejos legislativos regionales que están del lado opositor, del lado oficialista, bueno, indican que si no esta gente juramenta o se subordina ante esa asamblea cuestionada, pues simplemente no asumirán sus cargos y así lo señaló ayer reiteradamente el señor Maduro. Ahora, bien, este es un ojo para la comunidad internacional, porque aparte de todo el sesgo que estamos aquí comentando y digamos todas las condiciones eh, prefabricadas, porque no solamente el acto de fraude está en que el elector vaya y vea en la maquinita que el candidato que él escogió fue el que metió ahí, no, quizás ahí no está el problema está en lo que acabas de señalar ahorita, Rafael, la migración de votantes de un centro a otro. Incluso el caso de Carlos Ocarí es patético. Él votaba en un centro y tuvo que irse en uno un transporte que trasladaban a otros sitios. Pero por esa vía, bueno, imaginemos la gran cantidad de personas que querían ir a sufragar y no estaban reubicados en otro centro. Pero bien, entonces está claro que estos gobernadores que no se van de acuerdo a lo que ellos decidieron, lo que he oído por la radio, no se van a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, tendrán que hacerlo ante sus consejos legislativos, pero resulta que los consejos legislativos tampoco dicen. Entonces, estos constitucionalistas señalan que, bueno, tendrá que hacerlo ante cualquier diputado del Consejo Legislativo que no sea, digamos, simpatizante del oficialismo, o en su efecto hacerlo ante un juez. Y señalaban como última instancia que, bueno, se juramentarán a sí mismos. Ahora, si no los dejan acceder a sus cargos y se los impiden, bueno, diríamos nosotros que es una raya más para una cebra, una vuelta más para un ventilador. Vendría a demostrar de manera fehaciente algo en lo cual nosotros rechazamos de entrada, que es que se castigaría a la gente que va a votar y la gente que opina y que desea cambios. Porque entendemos que en una democracia lo correcto, lo adecuado es que los cambios se den por esta vía, por la vía electoral, constitucional, democrática. Es más, allí es donde estamos todos signados en esa hoja de ruta, que el cambio debe producirse, reitero, electoral, constitucional y democráticamente. Pero parece que quieren cerrar todas las puertas. Ahora, pero aquí hay también, y este es el elemento que quería resaltar, una comunidad internacional. Aquí tengo en las notas el Grupo de Lima. El grupo, compuesto por 12 gobiernos americanos, emitió un comunicado antes de la elección en el que exhortaban al gobierno venezolano y al CNE a actuar dentro de su mandato con total transparencia, imparcialidad y objetividad, y solicitaba presencia de observadores internacionales para que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular y tengan la legitimidad requerida. Nada de esto se cumplió. Posteriormente, en otro comunicado, este Grupo de Lima solicitó una auditoría independiente de todo el proceso electoral con el acompañamiento de observadores internacionales especializados, lo que tampoco se dará seguramente. Y el grupo volverá a reunirse el 26 de octubre en la ciudad canadiense de Toronto. Bueno, ¿qué indica esto? Que aguas abajo el país requiere comercializar, el país requiere eh, tener relaciones de todo tipo con el mundo, y cuando un Estado se comporta de esta manera, pues se le van cerrando automáticamente las puertas. Ahí tenemos el caso del transporte, que aunque no tiene que ver directamente con el tema, pero sí es un coletazo de eso. Básicamente están
liquidados porque no hayan cómo reponer los repuestos y consiguen que tienen que subir el precio del transporte o si no perecen. ¿Para qué? Para que lo tome el Estado. Y de otra forma, ¿dónde está? Ahorita estamos cerca del mes de diciembre. ¿Dónde está la, la cantidad de dólares necesarios para todo lo que se compra? En fin, estos son meses muy difíciles. Y por otro lado, el presidente dijo que él estaba seguro que en las elecciones municipales también obtendrían gran parte de las 335 alcaldías. Extraoficialmente se dice que esas elecciones serán en diciembre. Bien, pero caemos en el mismo círculo vicioso. No, y aquí estamos, yo estoy con el señor Almagro, no se puede participar en unas elecciones donde no están las reglas de juego claras y las cambian constantemente a su modo real de entender y saber. Para participar en unas elecciones o en un juego, el que sea, primero tiene que estar la regla de juego clara. Y esas reglas de juego indican que, por ejemplo, estas señoras que son las rectoras del CNE no deben de estar más ahí y debe haber un cambio político, que cómo no, el PSUV, el oficialismo, como estamos en un país que más que respetar las normas está demasiado politiquero, bueno, eh, tengan ustedes su representante, pero también del lado de acá, que por cierto, la Asamblea Nacional ayer jueves eh, hizo una reunión para tratar el tema electoral, porque el caso de Andrés Velázquez, que él sí lo tiene, parece bien documentado, es un caso de bulto. ¿Y por qué no quieren entregar el Estado Bolívar? Y este señor, bueno, él señala algo que a todas luces es correcto. Ahí está el tema del famoso arco minero. Pero bien, esto pica y se extiende y esto es el tema que está hoy en día sobre la mesa de todos los venezolanos y todos los que queremos y amamos este país y deseamos que vengan cambios, pero cambios lógicos, democráticos y electorales. Rafael. Sí, realmente todo lo que estamos comentando aquí, queridos amigos, es producto de nuestras conversaciones, de nuestros contactos con amigos, con educadores, con la gente del comercio, con la gente en la calle. Hay un gran sentimiento de rechazo a esta serie de actitudes. Nosotros siempre hemos dicho, y así lo dice el pueblo venezolano, que el Estado venezolano debe acatar la Constitución y hacerla acatar y hacerla respetar definitivamente. Aquí debe haber separación de poderes. El venezolano nunca ha visto un juez, un fiscal del Ministerio Público, el propio Ministerio Público, ahorita el fiscal general del Ministerio Público está doblegado absolutamente al gobierno. Cuando se ve alguna posición realmente que interprete el sentimiento del venezolano de a pie, el venezolano de la calle, el venezolano trabajador, el venezolano que hace cola, el venezolano que desea vivir mejor, que no está enchufado, es porque ha roto con el gobierno, porque hay el tipo de discriminación, como en el caso de Luis Ortega Díaz, y porque la explicación que se da es que hay una presión, una amenaza constante. Ahorita reabrió el proceso de indagatorio en la OEA. Toda la gente que ha sido perseguida, que ha sido objeto de esta represión tan terrible, tiene derecho y lo están aprovechando para ir a la OEA a expresar qué es lo que ha ocurrido. Y observamos como jueces que han tomado decisiones muy importantes están manifestándole al mundo realmente que lo han hecho bajo una presión, una amenaza constante de él y de sus familiares. Allí está la juez que firmó el acto de detención contra ese joven líder fundamental Leopoldo López, que no sé qué va a hacer el gobierno para mantenerlo en prisión. Vamos, continuamos con este comentario unos minutos más tarde porque vamos a identificar la emisora y regresamos, por favor. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM.
La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1.000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM. Todos los lunes, martes y jueves te invitamos a escuchar a partir de las 8 de la noche Los Valientes de David. Un programa dedicado a incentivar los valores del legendario Rey David, aplicados a toda disciplina deportiva y a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Los Valientes de David, con Joan Linares y Frank Valera. Solo por Radio Sintonía 1420 AM. La radio que tú escuchas porque te escucha. Sintonía 1420 AM. Queridos amigos, nuevamente con ustedes. Estábamos haciendo una reflexión sobre cómo se ha venido actuando de una manera contraria a la expectativa que tiene el pueblo venezolano, que se le respeten los derechos. Nosotros siempre hemos observado que el gobierno unificó realmente el quehacer político y las decisiones políticas de todos los elementos que integran el Estado. No hay un solo elemento que integre el Estado venezolano que no esté supeditado a esperar la línea del Ejecutivo Nacional, y eso lo hemos observado y esa es una gran verdad. Luego hay una contradicción profunda en lo que nosotros interpretamos como Estado y que debe ser el Estado. El Estado debe ser un instrumento, un inmenso instrumento pedagógico que guíe al hombre a la consecución de su destino en la virtud, en el desarrollo, en todas sus necesidades. Y el Estado, usted recurre a cualquier organismo del Estado y lo que le van a pedir es el carnet de la patria. Y si usted no ha sacado el carnet de la patria, que muchísimos venezolanos, por supuesto, no se van a dejar amedrentar por un instrumento de esa naturaleza que es absolutamente coerción, que es alienación al pensamiento humano, a la disposición del hombre de ser libre de manera permanente por una bolsa de comida, por una acción, por un periódico. Cientos de ancianos haciendo cola de manera miserable para recibir un periódico, porque si tú recibes un periódico durante toda una semana de manera consecutiva, el periódico Caracas, Ciudad Caracas, por cierto, ¿quién financia ese periódico que se regala en las calles y que obliga a los miles de ancianos a hacer cola? Porque, repito, si usted lo consigue el periódico, lo busca de manera permanente durante una semana, le dan una bolsa de comida o le regalan 10.000 bolívares. Eso no solamente es una injusticia, sino que en el orden moral eso es repudiable por todo ser humano que tenga 5 sentidos. Observen, Katia, observen cualquier parte cómo arremeten, alienan la mentalidad de los ancianos y usted le pregunta, hermano, ¿por qué usted lee ese periódico? Bueno, porque es regalado y tú sabes que el gobierno
después de esto me regala una bolsa de comida. Eso es indigno, absolutamente indigno. Yo no sé cuál sería la manera de pensar y de actuar de un funcionario público de altísimo nivel como el presidente de la República, el señor Diosdado Cabello, cuando se le reclama esa actitud. ¿Qué pensará? ¿Qué llevará dentro de su alma y de su corazón? Bueno, ese instrumento pedagógico que debe ser ético siempre, porque es una necesidad, porque su esencia y su fin es ser ético y de servir como un instrumento pedagógico extraordinario, insustituible. Ese instrumento pedagógico hoy que se llama Estado, que debió llamarse Estado, está pervertido de manera absoluta. Imagínense ustedes que la juez que firmó el poder, la orden de aprehensión contra Leopoldo López, está ahorita recurriendo ante la ONU y está afirmando, Ralenis Tobar se llama, afirmó que fue amenazada, su familia fue amenazada. Resulta ser que estando en su despacho, regresó a su casa como a las 12 de la noche, pero que le pidieron que no se moviera de su despacho, pero al final le dijeron que podía irse a su casa a descansar y que mañana firmaría las órdenes. En el camino, en la trayectoria a su casa, recibe una llamada de una altísima funcionaria del Tribunal Supremo de Justicia y le pide que se regrese a su despacho porque tiene unas órdenes muy urgentes que firmar. Regresa a su despacho aproximadamente a las 12 de la noche y se encuentra que su despacho está tomado por toda la fuerza pública, la Guardia Nacional armada hasta los dientes, el SEBIN y todos los cuerpos de represión. Ella se atemoriza y observa que le dan a firmar la primera orden, es contra un señor que ya no conoce y firma la primera orden. Verifica que la actuación del Ministerio Público está consono con la exigencia del Código Penal y de la Constitución. Firma la orden. La segunda orden la revisa y también la firma. Pero le dicen, no se puede ir ahorita a su casa porque hay una tercera orden. Así, ¿cuál es? Permítame verla. Era de Leopoldo López a la 1 de la madrugada en ese despacho rodeada, apuntándole los fusiles inclusive. Y la combinan a que firmen esa orden. Ella sabe que hay una acción política contra el señor Leopoldo López y le manifiesta a estos señores que la están amedrentando allí en su despacho que ella va a observar bien esa orden de aprehensión y que al día siguiente dará una respuesta o la firmará. Bueno, la combinaron y le dijeron, bueno, usted quiere ser la segunda jueza Fiuni. Usted no sabe lo que le ha ocurrido a la jueza Fiuni, que la han violado varias veces allí en prisión, le han violentado todos sus derechos y el presidente fallecido le pidió 30 años para ella y va a ser así. Y usted tiene 2 hijos, etcétera. La mujer se atemoriza y firma la orden de aprehensión contra el líder fundamental Leopoldo López. El venezolano se pregunta, ¿sabe la vergüenza que está sufriendo el pueblo venezolano cuando esta serie de actuaciones irregulares, contrarios a la norma, a la ley, a la prudencia, a la ética, a la moral, el respeto a los derechos políticos, los derechos humanos, se ventilen en un organismo como la OEA, que lo sepa el mundo entero? ¡Qué vergüenza para la dirigencia nacional! Y realmente lo que observamos es que esas incidencias se repiten y se repiten y se repiten y no hay un solo instrumento jurídico que en Venezuela se alce a defender los derechos políticos y sociales, los derechos humanos del país. Esta es una vergüenza absoluta. Yo creo que ni Mugabe, ni Robert Mugabe, ni el peor de los criminales que por años, porque en el caso de Cuba, pues valientemente esos opresores constituyeron pelotones de fusilamiento y fusilaron desde el mejor general de la guerra, amigo de Fidel Castro, lo fusilaron y fusilaron muchos, pero aquí utilizar el poder político, los instrumentos del Estado como represión para violentar los derechos humanos y Nicolás Maduro y todo el cuerpo del gobierno, los enchufados del gobierno actúan como esa persona. Luis, siempre lo decimos, por favor, óiganlo muy bien, queridos amigos, que me han pedido siempre que lo repita. Actúan como la persona insana que asesina a su mamá, a su papá
y a todos sus familiares y después pide clemencia al juez porque él es solitario en la vida, porque él es huérfano en la vida. Entonces Nicolás Maduro ordena toda esta serie de atropellos y después está exigiendo diálogo, está exigiendo que la responsabilidad del proceso económico no es solamente de él y que él quiere permanecer en el gobierno por 100 años. ¡Qué barbaridad, Luis! Claro. Bueno, fíjate algo. En realidad, el hecho de que la justicia no funciona en el país, lamentablemente no es algo reciente ni nuevo. Si se quiere decir, es de vieja data y, por supuesto, en estos 18 años de involución que llevamos, eso ha sido, digamos, de forma eh, muy, muy relevante. Cuando estabas diciendo todo este comentario, Rafael, recordaba el caso de este señor que fue presidente de la sala penal, Eladio Aponte, que se fue. Bueno, él señaló por la prensa, eso está señalado, que se reunía él, la fiscal, para ver a quién ponían preso, ¿no? Eso es lo que él dijo en ese momento. Pero también me voy a referir al caso del señor Guaycaipuro Lameda, que según que fue ministro de Finanzas, ¿no? Y bueno, gente ligada, iba presidente de PDVSA, iba a estar allí y tal. Bueno, él es uno de los que tuvo una diferencia, según lo que salió por redes sociales, etcétera, con este señor Giordani. Aquella famosa frase que hay que seguirlos manteniendo pobres para que sigan teniendo ilusiones. E inclusive, lo que dijo este señor que está ahorita, va a ocupar la gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez, cuando era ministro de Educación, que señaló que si llevaban la gente a clase media se convertía en escuálido. Ese tipo de comentarios, de razonamientos lo hacen, ¿no? Ahora, bien, en el caso de este general Guaycaipuro Lameda, él dice que él estuvo en un almuerzo con el señor Fidel Castro y le leyeron toda una receta de cómo hacer para dominar el país. Bueno, a fin de cuentas, esto es una historia ya repetida y sabida por todo el mundo, pero aquí tengo en mis notas una declaración del señor Claudio Fermín, donde este dirigente muy conocido, él señala que la derrota de la MU fue en parte causada por el voto castigo en contra de sus líderes. Indicó que hay que convencer de nuevo a sus seguidores de confiar en el voto. Bueno, el señor Claudio Fermín, con todo el respeto que nos merece, yo, en lo personal, las pocas veces que lo he tratado, es un hombre muy educado y tiene sus opiniones y a eso tiene todo el derecho. Pero son de estos políticos que son como el cometa, se aparecen de vez en cuando a decir cuál es un comentario y después se desaparecen, no se le ve más figuración, pero en todo caso, vamos a lo que él dice, el voto castigo. Quizás porque aquí en el país se vivió alrededor de 3 meses digamos, toda una suerte de pelea, de lucha en las calles, que eso produjo ciento y tantos de jóvenes fallecidos. Y luego de esto, bueno, vamos a unas elecciones regionales y nos habían dicho que aparte de esa dirigencia había colocado que estábamos en el área del 350, de una rebelión civil que está en la Constitución, pero a fin de cuentas, luego dice, bueno, vamos a unas elecciones, entonces ese pase entre esa rebelión y la elección, y después del mandato del 16 de julio, que 7 millones de personas y algo, bueno, señalaron que primero no reconocían la Asamblea Nacional Constituyente, el respeto a la Asamblea Nacional, el papel autónomo de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, a lo que uno ve esto, uno debe indicar que la dirigencia política debe estar a tono con lo que hace, con lo que cree, con lo que piensa. Una de las deficiencias que observo, y seguramente en la mesa de la unidad hay gente muy equilibrada y
con mucho razonamiento y mucha experiencia, pero definitivamente tiene una vocería muy amplia. Ahí todo el mundo sale exponiendo una posición y ellos deberían como cuerpo, eso es lo que observo yo como ciudadano, salir con una sola posición. Es esta y es esa. Y eso se puede entender, pero luego de una discusión, de deliberaciones. Pero lo que no puede ser la mesa es que esa es una desviación, es que se convierta eso en puros cogollos. Porque si el discurso político parece ser que no quiere salir del lado de Henry Ramos Alú, del señor Borges, del uno, del otro, de 4, 5, 7, 8 figuras, y no debe ser. A fin de cuentas, los políticos nuestros no agarran vacaciones, pero la verdad es que necesitamos una mesa mucho más coherente, mucho más armónica, sin que haya unanimidad, porque eso es algo menos que imposible, pero sí a los efectos prácticos, unidad y sobre todo explicar de manera clara, contundente, cuáles son las posiciones que toma. Y para eso no hay otro camino que emitir un comunicado, diría yo, una vez a la semana por la prensa, una rueda de prensa, y la posición oficial nuestra es esto con respecto a esto. Y digo esto porque hasta la saciedad nos han dicho que la Asamblea Nacional Constituyente fue electa sin tener bases constitucionales para el mismo. Pero fíjese, aquí tenemos entonces que los gobernadores electos de la Mesa de la Unidad que no han asistido a la Asamblea no podrán ser juramentados por los consejos legislativos de sus estados. El presidente del Consejo Legislativo de Táchira negó que esté planteado nombrar un gobernador encargado. Insistió que Lady Gómez tienen hasta el martes para juramentarse. Pero ahí viene la otra parte. Ante tal situación, el gobernador electo de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, pidió a la coalición reconsiderar la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente. Dice él, si es la única alternativa que nos queda para que no nos arrebaten arbitrariamente nuestro espacio, debemos hacerlo. Yo les pido que nos acompañen. No es un tema de bajar la cabeza ni de entregarnos, dijo Díaz. Al cierre de esta edición, los 5 gobernadores electos están reunidos en Caracas evaluando la situación. Bueno, comentario. Entiendo que ellos fueron electos por sus ciudadanos, por sus pueblos, gobernadores, y como pudiéramos decir, a ojo de buen derecho, eso les corresponde. Eso es verdad. Pero de alguna manera, si la gente que maneja el poder realmente, que son las que manejan los recursos, quieren hacer otra cosa distinta, que lo hagan, porque quedarían al descubierto. Yo lo que creo es que aquí, más que estar yendo a un sitio, debe haber una cuestión de principios. Si en principio la dirigencia opositora no reconoció la Asamblea Nacional Constituyente y la comunidad internacional tampoco, no es plausible que unos gobernadores electos nuestros del lado de la oposición lo hagan, porque eso sería desmentir la comunidad internacional y aquí adentro. Y bueno, asumirán sus responsabilidades cada quien, el que la haga, bien sea del gobierno. Si no les permite asumir los cargos, bueno, eso es una responsabilidad del gobierno, ya verán ellos con sus responsabilidades, pero yo diría que en razón a los principios no deberían de ir, simple y llanamente. De otro lado, tengo aquí las declaraciones de la señora Liliana Hernández, coordinadora electoral de la MU. Dijo que se crearon 1.700 votos, ese con respecto al caso de Bolívar, Andrés Velázquez, y señaló que gracias al acta de máquina podemos comprobar que lo que aparece en el CNE no es cierto. Bueno, ese reclamo está prosperando y lo decíamos al principio del programa, que entre otras razones es porque el Estado Bolívar, con toda la importancia que puedan tener los demás estados, el Estado Bolívar es un estado sumamente importante, no solamente por los recursos hídricos que tiene, y porque ahí están las empresas básicas de Guayana y todo esto, sino adicionalmente por el tema ahorita en boga del arco minero y toda la riqueza que hay allí, y posiblemente, según algunos, eso se lo escuché al diputado Américo de Gracia, ahí está el tema de querer de alguna manera
darles concesiones a chinos, rusos, qué sé yo, pero bien, eso no se debe permitir, pero en todo caso se debe respetar la voluntad. Y aquí es donde hacemos un llamado de atención. La dirigencia política a nivel nacional debe acompañar, no con declaraciones solamente, sino físicamente, el reclamo del señor Andrés Velázquez, sobre todo que creo que hoy tiene pautado dar una rueda de prensa. A fin de cuentas, esto es lo que hay en la mesa y bueno, y seguimos observando todo el panorama político, social y económico del país. Rafael. Sí, yo creo que por encima de cualquier circunstancia y cualquier objetivo político, precisamente la dirigencia nacional debe atender al clamor del pueblo. El clamor del pueblo es precisamente salir de este gobierno, de esta forma de hacer política, de esta arbitrariedad, de este abuso, de esta injusticia que se comete cada vez. En cuanto a la posición que tiene el gobernador electo que mencionaste, El de Nueva Esparta. el de Nueva Esparta, me parece que es una terrible contradicción. Y él está seguramente apuntando a la necesidad de su objetivo político, el objetivo político de él. Pero, ¿qué ocurre con aquella dirigencia que votó por él en ese estado? Que tiene una expectativa y que seguramente fue contrario la acción, la intencionalidad de elegir al contrario, digamos, al otro candidato, y la gente prefirió elegirlo a él porque tiene una expectativa que va más allá de la posesión de un gobernante. La gobernación es un instrumento que tiene que gestarse a través de una buena gestión como un pivot para lograr el objetivo fundamental de los venezolanos, que es sacar a este régimen político que solamente ha hecho involucionar al país. Y allí es donde se realza la posición del secretario general de la OEA, que dijo que es muy claro que cualquier fuerza política que acepte ir a una elección sin garantías se transforma en un instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en este caso el voto. La intencionalidad del votante va mucho más allá de una expectativa particular, es una expectativa de todos los venezolanos, de manera que pedir que le permitan juramentarse ante un vulgar instrumento que fue contrario a la apetencia de la Constitución y contrario a la voluntad del pueblo venezolano y que todo el mundo ha reconocido como ilegal, como espuria, como contraria a derecho y contraria a los elementos de la Constitución Nacional, me parece que es un exabrupto político que va a traer un costo mucho más alto que perder una gobernación y que el régimen siga demostrando su actitud totalitaria de imposición. Y en cuanto al pronunciamiento de los organismos internacionales, de ese liderazgo internacional, de ese convenio que hubo en Lima, esa convención de Lima, que fue muy clara, yo insisto a los venezolanos que leamos el artículo 23 de la Constitución, que habla de los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos. Y el voto es un derecho humano, suscrito y ratificados por Venezuela. Esos tratados, esos pactos y esas convenciones tienen jerarquía constitucional y van mucho más allá de la jerarquía constitucional. Prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y las leyes de la República Venezolana. Es decir, que si el liderazgo internacional incluye en la forma de ver los derechos humanos muy por encima de lo establecido en esta Constitución y en Venezuela, tiene que respetarse y considerarse como un elemento constitucional de jerarquía constitucional que prevalece en el orden interno. Entonces, eso significa que cualquier país firmante del tratado y que forme parte de la OEA
tiene absoluto derecho de pronunciarse categóricamente en contra de la violación de los derechos humanos y de los tratados, pactos y convenciones que son relativos exactamente a los derechos humanos y a esas violaciones. Eso tiene que ser así, y cuando se habla de intervención al país, están mintiéndole al pueblo venezolano. Yo creo, repito, sería un gravísimo error de estos señores que han sido electos, entonces convertirse en propiciantes, estimuladores de la violación constante a la Constitución Nacional. Además, juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente es colocarse debajo de una espada de Damocles que le amenaza de manera permanente, porque es aceptar que cualquier decisión que tome esa Asamblea Nacional Constituyente tienen que acatarla sin respingo de ninguna naturaleza, porque seguramente esta Asamblea Nacional Constituyente está convencida de la necesidad favorable a ellos de cambiar el orden constitucional y político del país, y cuando se les pida entonces que entreguen los cargos porque no se reconocen a los gobernadores, yo quisiera ver qué van a hacer estos gobernantes electos por la voluntad de la gente de estos estados. Bueno, queridos amigos, Luis, hemos llegado al final de nuestro programa La Hora del Diálogo. Nos complace definitivamente conversar con ustedes. Para nosotros es un verdadero placer. En la mañana de hoy contribuimos a esta conversación en la presidencia de la emisora la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general la licenciada Toti López Pocaterra, Luis Guillermo Martínez en los controles, Luis Alviares y su amigo Rafael Polanía, certificado de locución 34.221 de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Hasta el domingo a las 3 de la tarde en la Hora del Ecuador, queridos amigos. Buenos días.